Buenos días con todos y todas. En nombre de la Biblioteca Nacional del Perú y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, les doy la bienvenida a la presentación del primer número de la revista Libros y Ciencias, una revista de divulgación científica que busca acercar a la ciudadanía en general a temas vinculados a la forma en que la ciencia, la tecnología y la innovación influyen e impactan en la vida de todos y todas. La revista es producto de una coedición entre la Biblioteca Nacional del Perú y el CONCITEC y representa el primer proyecto editorial que hacemos de manera conjunta. Seguramente también el inicio de una relación de apoyo y unión de esfuerzos en beneficio del acceso a la información por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Para el lanzamiento de este primer número, que está enfocado en el cambio climático, es un gusto contar con la participación de los siguientes invitados. El doctor Benjamín Martí Corena es doctor en física por la Universidad de Grenoble en Francia, ha sido presidente del CONCITEC y actualmente es asesor de la alta dirección de esta institución. También nos acompaña Ezio Neira Magaña, doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Brown en Estados Unidos. Es escritor y docente universitario y desde enero de este año es jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña Cristel Best, jefa del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Y finalmente, Luis Hidalgo es historiador y desde el 2017 es especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia del CONCITEC. Bienvenidos a todos y todas. Para comenzar, quisiera cederle la palabra al doctor Benjamín Martí Corena, que ha sido colaborador de este primer número. De hecho, su artículo es el que abre la revista, y es un artículo reflexivo en el que nos invita a pensar en la importancia del desarrollo de la investigación en la ciencia, pero también de que los gobiernos inviertan en la investigación científica, porque esto definitivamente impacta en la sociedad y tiene un beneficio que abarca a todos. Doctor Martí Corena, buenos días. Por favor, le cedo la palabra para que nos dé sus comentarios sobre la revista. Muchas gracias. Señor Ezio Neira Magaña, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, apreciados señores y señoras. Lo primero que debo decir es que me siento muy complacido por estar con ustedes en la Biblioteca Nacional, un lugar que frecuenté mucho en mi juventud escolar y más adelante como universitario y también como periodista aficionado. Y decirles que siempre visité esta biblioteca, siempre que visité esta biblioteca, lo hice con cierta solemnidad, consciente como estuve de ingresar en el recinto que dirigió con destacable vocación cívica y cultural nuestro Ricardo Palma, en los momentos más difíciles de la vida nacional. Agradezco pues la invitación que se me ha hecho para participar en la reunión de presentación del primer número de la revista Libros y Ciencias, que entre sus palabras introductorias declara que uno de sus principales objetivos es el de comunicar al público no especializado los temas científicos y tecnológicos que despiertan el interés actual de la colectividad. Y es especialmente destacable que este primer número se entregue a sus destinatarios en el actual escenario de emergencia en el que la actividad de investigación científica y tecnológica en las universidades y en los institutos de investigación ha adquirido un nuevo y positivo significado en la conciencia pública del país. Desde el inicio de la crisis en marzo de este año, fue ostensible el papel principal que iba a jugar la comunidad de ciencias, tanto las de las ciencias de la naturaleza y las ciencias tecnológicas, como las ciencias como las ciencias sociales, en la interpretación de la emergencia sanitaria y en sus consecuencias en los campos de la salud pública, la educación, la seguridad ciudadana, el empleo, el desempeño de las empresas pequeñas y grandes, la actividad cultural, el desarrollo de la propia actividad científica y en general en todos los aspectos de la vida nacional. Desde los primeros meses de la crisis
se evidenció que la investigación biológica, médica, clínica y farmacológica eran fundamentales para el desarrollo del instrumental, para el tratamiento, es decir, vacuna, equipos electromecánicos, electrónica de medición de parámetros clínicos, protocolos de tratamiento prevacuna, etc., y de análisis sobre la organización social e institucional para hacerle frente a la pandemia en una sociedad tan plural y en un territorio tan diverso como el de nuestro país. La actividad científica evidenció su fundamental importancia en este complejo escenario y se ha incorporado en la agenda pública con fuerza propia. Como es obvio, este reconocimiento no se da solamente en el Perú, sino que es un hecho mundial. Es interesante aquí reproducir lo que a este respecto ha escrito recientemente el epistemólogo español Manuel Castells, el autor del famoso libro La Sociedad de la Información, sobre que, abro comillas, ahora nos damos cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología para protegernos como especie de los desastres que nosotros mismos hemos generado. Y ahora nos damos cuenta, sin acabar de creerlo, como en una pesadilla, de la fragilidad de nuestras vivencias. Tal vez reaprendamos, dice Manuel Castells, el valor de la vida y ello nos permita prevenir las otras catástrofes que nos esperan si seguimos en una carrera destructiva y pretenciosa hacia no se sabe a dónde ni por qué. En estas frases de Castells, además de resaltar el papel social principal de la ciencia, nos pone sobre aviso de otros acontecimientos igualmente críticos que pueden llegarnos en el futuro cercano. Noam Chomsky, el filósofo norteamericano, nos previene de similar situación. Esta crisis, dice él, es un ejemplo de la realidad de la amenaza de una catástrofe medioambiental. Y en el largo plazo, el excelente ensayo sobre la sociología de la pandemia, publicado en la página institucional del Colegio de Sociólogos del Perú, el sociólogo peruano Arturo Manrique ha señalado que cuando se insiste en ocultar la verdad del estado del mundo, esta nos presenta su rostro más amargo como calentamiento global, contaminación de ríos y mares, incendios forestales y pandemias. Uno de estos males previsibles, el del cambio climático por acumulación de gases de efecto invernadero en la alta atmósfera, proveniente del consumo masivo de combustibles fósiles en las actividades industriales, es el tema en el que los editores de esta revista han decidido concentrar la atención de este primer número que hoy va a ser presentado por Cristel Best de la Biblioteca Nacional y por Ney Hidalgo del Programa de Popularización de la Ciencia del CONCITEC. Bien sabemos que los fenómenos naturales extremos, sismos, fenómenos elnínicos fuertes, deslizamiento de tierras, aluviones, friajes, actividad volcánica, etc., varios de los cuales amenazan frecuentemente a la población y a la economía de los servicios sociales fundamentales y que afectan principalmente a la población más vulnerable por su pobreza, tienen un carácter antrópico natural. Un fenómeno natural extremo solo se convierte en desastre cuando no ha sido previsto o cuando, habiéndolo sido, no se cuenta con los medios materiales, institucionales y sociales para mitigar sus efectos destructivos. Y aquí nos encontramos con las responsabilidades de la ciencia para estudiar la naturaleza y la manera de hacer frente tecnológica y socialmente a los retos ambientales más fuertes. Mark Carey, distinguido historiador y ambientalista de la Universidad de Oregon en los Estados Unidos y un estudioso de la desglaciación de la Cordillera Blanca de la Sierra Central, la del Valle del Santa, a quien invitamos a una de las primeras jornadas del Coloquio Ciencia y Sociedad del CONCITEC, destinado a los desastres provocados por los fenómenos naturales y por la imprevisión en el inicio del año 2018, vuelve a darnos una entrevista sobre las investigaciones pendientes y a recomendarnos conectar los estudios ambientales con lo que los geógrafos llaman apropiadamente el espacio vivido, que no es otra cosa que el territorio ocupado por una población que lo conoce en sus características principales y que cuenta con una comunidad científica capaz de predecir situaciones de riesgo y recomendar respuestas para enfrentarlas. Respuestas que pueden ser tecnológicas o sociales, legales o institucionales. Toda nueva revista trae un conjunto de esperanzas y de incertidumbres, en el sentido de que puede tener vida corta o larga,
de tener un amplio reconocimiento o reducidos adeptos. Pero pasemos a ver lo que nuestros comentaristas van a decirnos sobre esta buena aventura editorial. Muchísimas gracias al doctor Martí Corena por su participación, y a continuación le cedo la palabra a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Adelante, Ezio, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el pase. Buenos días también al doctor Martí Corena, encantado nuevamente de compartir un espacio, aunque virtual, con él y a través suyo, por supuesto también con el CONCITEC, que como ya se mencionó también, pues esta es la primera publicación que trabaja de manera conjunta, en coedición, la Biblioteca Nacional con el CONCITEC. Y creo también que esto es una señal de que a lo mejor ambas instituciones han estado con la mirada muy puesta quizá en campos específicos, ¿no? Quiero decir con esto, y pensando sobre todo en la Biblioteca Nacional, para no hablar del CONCITEC, pues que no me corresponde, pero al menos en el caso de la Biblioteca Nacional me da la impresión de que quizá el foco ha estado principalmente puesto, prioritariamente puesto en el desarrollo o en la contribución al desarrollo a las humanidades y a las ciencias sociales, descuidando quizá en consecuencia la labor que también puede tener la Biblioteca Nacional para contribuir al desarrollo del conocimiento en otros campos del conocimiento, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, el de las ciencias, ¿no? Este proyecto, además, seguramente ahora más adelante Neido y Cristel mencionarán este dato, ¿no? Es un proyecto que viene además gestándose desde hace ya algunos años, ¿no? Desde hace alrededor de 3 años. Entonces, en ese sentido también, digamos, para mí como jefe institucional, al enterarme de que este proyecto estaba en marcha hace algunos meses, no hice sino, digamos, dar el visto bueno, dar luz verde para que este proyecto también continuara y pudiera llegar a buen puerto, convencido como estoy de que la Biblioteca Nacional debe también dar mayores y más ambiciosos pasos en términos de contribuir, como decía antes, con el desarrollo del conocimiento científico en el país. Y en ese sentido también, por supuesto, Libros y Ciencias, el primer número que estamos presentando hoy, no es el único desarrollo que estamos haciendo en esta línea desde la Biblioteca Nacional. Hace algunas semanas hemos cerrado también la primera edición del programa de ciencias, que de alguna manera es un programa que hace eco, ¿no? Si se quiere, del desarrollo que teníamos previsto también con la revista Libros y Ciencias. Hace eco en el sentido de que se convocan pues a diferentes especialistas para que hagan charlas principalmente de divulgación, que permitan justamente poner temas que pueden parecer a priori muy complejos para mucha gente en un nivel que permita un conocimiento más amplio, que permita un entendimiento de diferentes problemáticas relacionadas con el quehacer científico, pero también, como también, por supuesto, tiene entre sus objetivos Libros y Ciencias, compartir investigaciones, avances de investigación, compartir también las problemáticas de los investigadores en temas científicos en el país, ¿no? Todas estas cuestiones son también cuestiones que están tanto en el espíritu de Libros y Ciencias como en el del programa de ciencias que ya hemos concluido hace unas semanas. Yo no quiero, por supuesto, extenderme tanto en los contenidos propiamente de las revistas, porque ahora en breve, de la revista, porque ahora en breve se va a entrar con más detalles. Solamente comentarles, pues, que la revista tendrá una periodicidad, tendrá dos números anuales, una periodicidad semestral. Tendrá además siempre un tema destacado, como ya se mencionó, el primer tema escogido para poderlo pues, desarrollar a fondo y con complejidad es el tema del cambio climático, pero en el futuro habrá también, desde luego, otros temas de mucho interés que también estaremos desarrollando en futuras ediciones. Mencionarles también como un dato adicional que la revista, a diferencia de Libros y Ciencias, de Libros y Artes, perdón, que sí es una revista a la venta,
Libros y Ciencias será una revista de distribución gratuita y a la que se podrá acceder a través de tanto las plataformas correspondientes de la Biblioteca Nacional como del CONCITEC, ¿no? Así que no habrá barreras, si se quiere, para poder acceder a este contenido que consideramos, pues, es muy valioso. Para terminar, contarles solamente que desde la Biblioteca Nacional estamos trabajando en el proceso de indexación de la revista Fénix, ¿no? Justamente para llevarla a un nivel mayor también en términos de su contribución al campo científico, específicamente de las ciencias de la información. El último número lo hemos presentado además recientemente, y dentro de este eje también hemos lanzado la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad, que también les invito a visitar, y la semana entrante también estaremos entregando una reinaugurando, entregando una modernizada estación de biblioteca pública en el Agustino, ¿no? Que también para nosotros es muy importante como un espacio que aspirará a convertirse en una biblioteca pública modelo, permitiendo justamente, como el nombre del eje lo dice, el acceso a la información, el acceso a la cultura. Así que muchísimas gracias de nuevo por participar de esta presentación, y les invito a disfrutar del primer número de Libros y Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Y a continuación le cedo la palabra a Cristel Bes, quien es jefa del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la biblioteca, para que junto con Neido Hidalgo luego nos comenten ya más sobre el contenido de la revista. Buenos días, Cristel. Buenos días, gracias. Buenos días, doctor, profesor Benjamín Martí Corena. Buenos días, Ezio Neira. Bueno, para mí es, además de un placer, un honor participar de esta mesa y de este proyecto que seguramente va a tener largo aliento, larga vida. Si bien, como mencionó el profesor, los proyectos a veces... digamos, una aventura editorial a veces no sabemos, digamos, su proyección, ¿no? Su tiempo de vida, pero seguramente Libros y Ciencias sí va a tener una larga vida. A mí, bueno, voy a comentar brevemente el contenido de la revista y algunas ideas en relación al rol y a la función que cumple esta revista. Bueno, como ya se ha mencionado, es producto de la colaboración, ¿no?, entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, Libros y Ciencias es un proyecto editorial que busca aportar a la formación de la cultura científica en nuestro país. De este modo, esta revista se convierte en una herramienta y en un aporte a la formación de una ciudadanía informada y crítica, que a partir del acceso a una información confiable puede tomar mejores decisiones. Me parece bastante importante mencionar lo que implica, lo que es la divulgación científica, ¿no? Esta surge propiamente con la ciencia, con el surgimiento de la ciencia. Sin embargo, la toma de conciencia o el estudio de este campo de la divulgación científica es relativamente reciente, ¿no? Alrededor de 3 décadas. Y lo interesante de la divulgación científica es que es interdisciplinaria. Confluye tanto la educación, las ciencias sociales, como los medios de comunicación. Y esto es lo que encontramos en este proyecto editorial, ¿no? Asimismo, en ese sentido, Libros y Ciencias es un aporte significativo para la divulgación y popularización de la ciencia en nuestro país, puesto que busca generar interés en la ciudadanía y otorga información sobre investigaciones rigurosas, exhaustivas, de manera comprensible para el público en general.
Asimismo, también quisiera comentar y que está presente también en los artículos de la revista, es que se enmarcan en la idea de sostenibilidad, de buscar un presente, un futuro, una sociedad y un planeta sostenible. Y en ese sentido quería mencionar los objetivos de desarrollo sostenible, que también las bibliotecas, como instituciones culturales públicas, cumplen un rol fundamental para que, y aportan al proceso y al cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Estos objetivos que se trazan desde el 2015 al 2030 son una guía básica para diseñar políticas con miras a un futuro mejor y también un presente. En ese sentido, y al respecto, estos objetivos pues tienen una repercusión global, son un llamado a la acción global. Y al respecto de la contribución de la ciencia contribuye a trazar este camino y a construir, junto con otras áreas del conocimiento, como son las ciencias sociales, las ciencias humanas, las condiciones para que estos objetivos de desarrollo sostenible. También es bien importante dar cuenta de que Libros y Ciencias, esta revista, también contribuye a esta idea de interrelación e interdependencia entre los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no son objetivos aislados que uno se cumple y el otro no, sino que realmente son un conjunto que de manera colaborativa, interdisciplinaria, con distintas acciones y políticas, se puede poner en acción un proceso para su cumplimiento. Y me parece importante también señalar cómo es que están divididos, ¿no? Un primer grupo ligados a la persona, ¿no? En el sentido de buscar el bien de la persona, pero no solamente en el sentido de individuo, sino también de colectivo. Otro aspecto importante es otro grupo es ligado, de los objetivos están ligados al bienestar del planeta. En su conjunto, los dos primeros grupos generan prosperidad, asimismo generan una convivencia pacífica, y para cumplirse son necesarias las alianzas, como la que estamos demostrando en este momento entre dos instituciones públicas de alcance nacional. Bueno, este número de Libros y Ciencias está centrado en el cambio climático, ¿no? El cambio climático es un término que, digamos, escuchamos desde hace quizá aproximadamente 3 décadas, en los últimos 20, 15 años en este milenio en realidad, con mayor intensidad se escucha la aceleración del cambio climático y sus consecuencias. Y lo importante de esta revista es que contribuye a entender, por un lado, a entender teóricamente en qué consiste el cambio climático y también a entender el cambio climático en nuestro territorio. Así como mencionó el profesor Martí Corén, y también lo menciona en su artículo que abre esta revista, que da inicio a esta revista, nuestro país es diverso en su territorio, y es diverso en sus climas, y es diverso a nivel cultural, digamos, en eso, y el cambio climático vemos en los distintos artículos cómo impacta, ¿no? En nuestro territorio y en nuestra diversidad. Asimismo, tomando algunas ideas del primer artículo a cargo del profesor Benjamín Martí Corena, me parece también importante hablar, digamos, la motivación
o lo que genera la creación o la investigación científica, ¿no? Esta motivación inicial de búsqueda de verdad. Y de búsqueda de verdad que implica el constantemente observar, analizar y generarse preguntas. Y en ese sentido también quería hacer el vínculo con las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿no? Que es una constante búsqueda también de entender lo que sucede a nuestro alrededor, de entender la realidad, de entendernos como seres humanos y como sociedad, y de entender nuestro entorno. Creo que estos son algunas líneas que están presentes en la revista. También quería recoger o mencionar, bueno, esta primera acción, que es Panorama de la Ciencia, pues hace esta reflexión panorámica más amplia sobre el rol de la ciencia, sobre qué motiva a hacer, cuáles son las motivaciones de hacer ciencia, y que la ciencia se realiza no de manera abstracta, sino en un contexto, ¿no? En un territorio, en una sociedad particular. Asimismo también, y en ese sentido también, tal como señaló Gracia al inicio, en el primer artículo se señalan algunas condiciones sobre la situación de la investigación en la ciencia en nuestro país. Y una de ellas tiene que ver con la brecha de género, que también creo que es importante señalarlo, que tiene esta repercusión, y que esta brecha de género en el campo de la ciencia tiene que ver con brechas de género que la anteceden, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, como el acceso a oportunidades laborales mejores, ¿no? En ese sentido, también me parece importante generar estos lazos o entrecruzamientos entre lo que son las ciencias naturales, exactas, médicas, y las ciencias sociales, tal como plantea el historiador ambiental Marc Carey, que también es bien interesante este concepto que combina, ¿no? El aspecto social y natural, ¿no? En esta idea de hacer historia ambiental. Y él desarrolla, bueno, esta entrevista, que es breve, pero es muy rica en contenido. Él comparte su investigación sobre el Callejón de Huaylas, que es la zona más impactada por el cambio climático en nuestro país. Y realmente es muy interesante, a través de sus reflexiones y de su testimonio y de su vínculo con este espacio, entender la importancia de los glaciares, entender cómo no son, cómo también estas sociedades, estos pueblos que conviven con los glaciares, con las lagunas, con los ríos. El río, también menciona la importancia del río Santa, cómo impactan estas sociedades, y también él reflexiona sobre, o más bien le preguntan si es posible, digamos, mitigar o que haya algún tipo de retroceso en el cambio climático en esta región. Y también me parece interesante algunos conceptos que están presentes en los artículos que tienen que ver con prevención y con toma de conciencia del riesgo, ¿no? O sea, la ciencia también sirve para eso, para prevenir los riesgos, para analizar los riesgos, para proyectarlos. Y habla, y bueno, esto está presente en varios de los artículos, ¿no? Que la ciencia contribuye a una cultura y acciones de la prevención de desastres, de la prevención y de la mitigación del cambio climático. Y asimismo, en esta entrevista, Marc Carey señala que no es posible hacer ciencia sin las ciencias sociales, las ciencias humanas, entender, ¿no? Por qué, pese al daño que se está generando
continuamos teniendo ciertos hábitos o siguen tomando ciertas decisiones políticas que, digamos, incentivan o que profundizan estos daños, ¿no? Entonces, por eso mismo propone que se tiene que trabajar de esta manera interdisciplinaria entre las ciencias sociales y las ciencias ambientales. Bueno, hay en las siguientes secciones, que son ciencia y sociedad, quisiera rescatar también que esta revista, Libros y Ciencias, al ser una revista de divulgación, dialoga con su coyuntura, dialoga con su contexto. Entonces, hay un artículo que se denomina Cambio climático en tiempos de COVID-19, inevitable calamidad o ineludible oportunidad para el bienestar planetario, ¿no? Es un análisis en el que se plantea si la pandemia puede ser también una oportunidad para ya tomar el camino hacia el bienestar planetario. Y quería recoger de este artículo este concepto de bienestar planetario, que es un concepto integral, en el cual consiste entre la interdependencia del bienestar humano y del bienestar natural. Entonces, también en este artículo se menciona que el COVID-19 tiene un impacto diferenciado y que este impacto diferenciado también responde a desigualdades preexistentes. Como que si la pandemia lo hemos vivido en nuestro país, en toda la región, ha evidenciado distintas brechas, ¿no? Entre ellas son las brechas digitales, económicas y sociales. En ese sentido, esta sección, Ciencia y Sociedad, nos permite hacer un análisis de lo que estamos viviendo en nuestra realidad social desde la perspectiva y desde las disciplinas científicas, lo cual es un gran aporte a la ciudadanía. Luego las siguientes secciones son investigación en el Perú, que tiene que ver con la investigación aplicada, con los avances tecnológicos que se están desarrollando. En este caso es sobre la implementación de sensores para detectar el calentamiento global en la cuenca de Yuyán-Parón. Asimismo, hay otra sección que se denomina investigación en marcha, que también son artículos breves, más bien reseñas, de proyectos de investigación que se están desarrollando. Y bueno, finalmente quería terminar invitando al público a leer esta revista. Estoy segura que va a ser un medio, además de información, de sensibilización y de toma de conciencia. Asimismo, creo que va a ser una revista muy útil tanto para los docentes, para los estudiantes y para los padres de familia en general que quieran entender algunos temas que estamos atravesando complejos, como la pandemia, como el cambio climático, y en la cual podrán encontrar un contenido pues, de gran calidad y de muy fácil entendimiento y acceso. Bueno, les agradezco mucho y seguramente habrán, y bueno, que Libros y Ciencia pues tenga una larga vida. Gracias, Cristel. Y a continuación le cedo la palabra a Neido Hidalgo para que nos cuente también un poco sobre la revista y sobre el proceso de producción de la misma. Neido. Estás con el micrófono apagado. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Marticorena, doctor Neira. Muchas gracias. Cristel, gracias. Yo quisiera empezar con una anécdota personal. Hace el 2017 tuve la oportunidad de asistir a la presentación de Libros y Artes, con mucho entusiasmo. Hacia el final, yo que nunca gano nada, me gané una de las revistas, se hizo un pequeño sorteo y salí con mi revista. Recuerdo que estaba dedicada a César Vallejo.
Así que todo el trayecto de regreso a mi casa me fui leyendo a Vallejo y conociendo mucho más, porque la revista Libros y Artes es exquisita. ¿Quién diría que unas semanas después, o tal vez un mes, la presidenta del CONCITEC nos llamaría para encargarnos que hagamos una revista parecida a Libros y Artes, pero dedicadas a libros y ciencia? Así que ustedes entenderán el entusiasmo que cundió en ese momento en el equipo de popularización y en especial en mí, en embarcarnos en esta tarea, que inmediatamente nos pusimos manos a la obra. Esa es mi experiencia personal desde un inicio con libros y ciencias, y por eso quisiera que midan el entusiasmo, la alegría que tengo de verla ahora, un par de años después, concretada. Muchísimas gracias tanto a CONCITEC y a la Biblioteca Nacional del Perú por haber hecho posible esto, al equipo de Fabiola Vergara, con Cristel, con Gracia, a la gestión del doctor Neira. Voy a compartir para conocer un poco más la revista. Vamos a presentarla y voy a hablar no tanto de los contenidos, voy a hablar de el proceso y de los autores mismos. ¿Se ve allí la carátula? Por favor, confírmenme. Bien. Sí, se ve. Muchas gracias. Esta revista Libros y Ciencias, en su edición número 1, que se presenta ahora en diciembre del 2020, ha sido posible, como les dije, gracias a la sinergia, la alianza, el trabajo conjunto entre la Biblioteca Nacional del Perú, que torna sus ojos hacia las ciencias exactas, y el CONCITEC, que torna también con mucho más atención hacia las humanidades y las ciencias sociales. Esta revista Libros y Ciencias es fundamentalmente una revista de divulgación científica, es decir, escrita para todo público. Si bien toca sobre las ciencias, está escrita en un lenguaje divulgativo que podrá ser entendido, por supuesto, podrá ser apropiado, es también la palabra correcta que quisiéramos que se alcance la ciencia para todo público, ¿no? Y como decíamos en el trayecto, esta revista también, no sé cómo se baja esto ahora, esta revista también, perdón, cuenta con diferentes colaboradores, como por ejemplo, allí pueden leer la científica que trabaja en el CERN de Suiza, Reina Camacho. Ella es venezolana, con el investigador norteamericano y muy peruanista Mark Carey, con los investigadores que en otro momento trabajaron en el IGMED, en el IGP, Ronald Concha, con la socióloga Sonia Delgado, con el divulgador científico Miguel Figueroa, por parte de la Biblioteca Nacional del Perú, el investigador Martín López, con el doctor Benjamín Marticorena, que ahora nos acompaña, con la doctora Alejandra Martínez, una investigadora muy ligada al CENAMI, y por supuesto con la socióloga Silvana Vargas, también cerrando este número, ahora ministra de una cartera del gobierno, ¿no? Una investigadora muy comprometida con el trabajo de entender el Perú desde sus comunidades. Desde un inicio nos sentamos los equipos para trabajar cuál debería ser el contenido, y por supuesto debería empezar con un panorama de la ciencia en este momento, ¿no? Cómo la ciencia avanza, cuál es la vanguardia de la ciencia, por qué es su importancia de la ciencia para y por la sociedad. Y esta primera sección, Panorama de la Ciencia, que en esta primera número cuenta con el artículo del doctor Benjamín Marticorena y del investigador norteamericano Mark Carey a través de una entrevista, era justamente eso, ¿no? Ubicarnos, enfocarnos en qué va la ciencia, cómo es útil para la sociedad, cuáles son la utilidad misma de la actividad científica en esta primera sección, Panorama de la Ciencia. Luego, la revista también se pensó con una segunda sección dedicada a ciencia y sociedad, ¿no? Aquí el CONCITEC tenía ya un trabajo, un antecedente importante, que son los coloquios Ciencia y Sociedad. El coloquio Ciencia y Sociedad que organiza el CONCITEC cada año busca justamente empatar el trabajo de los investigadores con el impacto en la sociedad a través de diferentes temas, explicar a la sociedad qué es lo que se viene haciendo, por qué y cuál es su utilidad, para que la población, sobre todo, tenga una opinión. No construimos la opinión, damos la información para que la sociedad pueda construir su opinión acerca de la importancia, prioridad, oportunidad o no de la ciencia en los diferentes retos de nuestro país, ¿no? Entonces, aquí justamente
Esta revista, si bien se comenzó a gestar el 2017, se trabajó el 2018, el 2019, tuvo, por supuesto, algunos retrasos de otra índole que hicieron que se tome mucho más tiempo, pero ahora tenemos la felicidad de verla concretada. Estuvo dedicada al tema del cambio climático. Pero al comienzo de este año nos agarró, por supuesto, un tema del cual nadie ha podido escapar, que es el COVID-19. Así que justamente para entender cómo en tiempos de cambio climático también tenemos la pandemia, esta calamidad ineludible, se pidió la colaboración de Silvana Vargas y Sonia Delgado, que desde la Pontificia Universidad Católica aportaron con este interesante artículo: Cambio climático en tiempos del COVID-19, inevitable calamidad o ineludible oportunidad para el bienestar planetario, ¿no? Y también, como ya lo ha reseñado Cristel, ¿no? Aquí también está el artículo del divulgador científico y experto en neurociencias, Miguel Figueroa, y de la doctora Alejandra Martínez sobre el fenómeno El Niño, ¿no? Que es otro factor importante de los avatares climáticos que sufre nuestro país. En investigación en el Perú quisimos colocar investigaciones que están impactando en el acontecer, ¿no? En el Perú fundamentalmente. Aquí entonces se agregó el artículo Sensores Naturales del Calentamiento Global, a cargo de Ronald Concha, pues es un trabajo, si bien de Ronald Concha, también del INGEMED, que busca medir el calentamiento global, ese calentamiento que está afectando a nuestros glaciales tropicales, ¿no? Un retroceso inevitable y que nos también atiende a pensar en qué podemos hacer los peruanos con toda esa masa de agua que está concluyendo a partir de la desglaciación, por ejemplo, ¿no? En investigación en marcha, quisimos nosotros también presentar investigaciones que están siendo implementadas, que están siendo iniciadas o que están siendo concluidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se presentan cuatro proyectos que además son proyectos que cuentan con el financiamiento de CONCITEC, el financiamiento, la ayuda financiera para esta investigación. Aquí tenemos monitoreo de cabeceras de cuencas con satélites ante cambio climático, computación evolutiva, nuevamente acerca del carbono negro y cómo afecta el retroceso glacial, o cómo participa, perdón, en el retroceso glacial, y también algo sobre la cuarta revolución industrial, la biotecnología, por ejemplo, ¿no? Y cómo esta puede ser aplicada también a nuestra agricultura. En Fronteras de la Ciencia, justamente tenemos la entrevista a Reina Camacho, es investigadora venezolana que trabaja en el CER, para explicar un poco más qué es lo que se hace en investigación de punta en este tema del CER de Suiza, ¿no? La sección Ciencia sobre Papel es una importante contribución de la biblioteca para explorar su colección y poner aquí una bibliografía referida a trabajos en el campo de la ciencia, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, y sus trabajos en torno a aspectos de la ciencia, me parece en el siglo XIX, ¿no? Así es el contenido de esta revista que, por favor, permítanme mencionarlo, ha sido totalmente editada y diagramada por la biblioteca, por el equipo de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Le cupó a CONCITEC compilar, reunir las colaboraciones de investigadores y sobre todo pedirles que trabajen sus colaboraciones en un lenguaje divulgativo, esto es importante mencionar, y por su parte la biblioteca también desarrolló el tema de la edición y la diagramación, y por lo cual yo estoy totalmente seguro de que esta revista, además de la trascendencia de contenidos, tendrá el éxito visual de una publicación que va de la mano justamente con la divulgación, ¿no? Entretenida, sin llegar a ser demasiado fresca, porque tiene un contenido muy importante, muy académico, trabajado en lenguaje divulgativo, y que seguramente el público va a quedar esperando su siguiente número, que como ya lo han comentado, va a ser 2 números por año. El CONCITEC está plenamente
comprometido a trabajar estos temas, a trabajar cada tema. No todavía podría decirles cuál es el siguiente número el siguiente tema del próximo número. Podría ser el mar peruano, podría ser diferentes retos que el Perú enfrenta y que son importantes mencionar. Como les decía, también el CONCITEC tiene desarrollando el coloquio Ciencia y Sociedad, que es una fuente de insumo muy importante para escoger temas de trascendencia, además de la importancia, y sobre todo también que el CONCITEC, como ente rector del ecosistema de ciencia y tecnología, es una institución que fácilmente puede garantizar, convocar a los investigadores, a los divulgadores en nuestro país, y que cada vez esperamos que sean más para que aporten en esta revista. Por ese lado, entonces, está asegurado los insumos para tener revista, como dijo Cristel, para larga vida, ¿no? No quiero terminar sin antes reflexionar acerca de que continúe esta alianza entre la biblioteca y el CONCITEC, y además también mencionar que a partir de hoy día que se presenta esta revista, martes 8 de diciembre, ya pueden acceder al portal de CONCITEC a descargarla porque es de distribución gratuita. Está pensada en este inicio como una revista digital. Esperemos que también más adelante se concrete como una edición en físico. Siempre es bueno tener la experiencia del papel en las manos, leerla, guardarla, volverla a sacar, volver a leer estos artículos y tenerlos siempre allí. Por supuesto que en una edición digital también ocurre lo mismo. El encanto es doble a través de lo digital y a través de lo físico, y esperamos completarlo de esa manera más adelante. Por lo pronto tienen a través del portal de CONCITEC, y espero que también, me parece que sí, a través del portal de la Biblioteca Nacional del Perú, la revista para su descarga. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Neido. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Le agradecemos en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú y en nombre del CONCITEC al doctor Benjamín Martí Corena, al doctor Ezio Neira, a Cristel Best y a Neido Hidalgo por los comentarios en esta presentación. Y les recordamos que la revista, como mencionó Ezio Neira, es una revista de distribución gratuita, va a estar alojada en los repositorios institucionales de cada una de las instituciones coeditoras. Y bueno, es un tema, como se ha mencionado en esta mesa, que sigue fascinando y que sigue provocando curiosidad, el tema del cambio climático, que impacta en la vida de todos, y creo que con esta revista, si bien es un tema que está en boca de todos, muchos no sabemos los principios, los fundamentos científicos que originan este cambio climático. Así que es una buena manera para conocerlos y para acercar a la ciencia al público en general. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión, y los invitamos a leernos. Que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.